estamos en una visita de inspección. Pues hablar de trabajo decente implica muchos conceptos, muchas cuestiones, ¿no? En primer lugar, pues no la discriminación, no acoso sexual, no hostigamiento, y que bueno, prácticamente este tipo de condiciones, pues ahorita lo podemos ver con la norma 35, que es el BUP, ¿no? De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que realmente esta norma toca esos aspectos psicosociales dentro de los trabajadores. Y bueno, básicamente el trabajo digno es mejorar a los mismos trabajadores en sus competencias y habilidades laborales, y esto nos lleva mucho a establecer trabajos que estén legalmente establecidos, que no haya un trabajo informal, que es lo que realmente esta secretaría es lo que quiere erradicar, ese trabajo informal. Entonces, partiendo de este concepto y de estos lineamientos, vamos a ir trabajando los demás puntos que vamos a revisar. De hecho, el mismo artículo 2 nos dice que el trabajo digno decente es en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. También nos dice que es aquel donde no hay discriminación, donde se tiene acceso a la seguridad social, donde se percibe un salario remunerador, donde hay una igualdad sustantiva, las condiciones óptimas son de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, y se recibe capacitación continua. Estos conceptos son los que nos dice este mismo artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Si ven, aquí entramos con el tema de la igualdad sustantiva y vamos a ver qué es la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva en general, digamos, tiene que ver con las mismas oportunidades de trabajo tanto para hombres como para mujeres. Sabemos todos que hay diferencias biológicas, pues de cultura, etcétera, entre hombres y mujeres, pero aquí se quiere ese mismo acceso con las mismas oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, donde se elimina la discriminación por cuestiones de género, donde hay el mismo trato de oportunidades, le decíamos, para hombres y mujeres en la contratación, durante y después de la contratación, donde pues existe remuneración igual por trabajo de igual valor, donde hay una participación equilibrada entre hombres y mujeres en las responsabilidades familiares. Pues recuerdan que, y siempre ha sido como que lo de siempre, que las mujeres son las que vamos, por ejemplo, a una junta de niños de los hijos a la escuela, y ahora se está dando también esa apertura para que los papás, hombres, pues puedan ir también y estar participando en estas cuestiones, ¿no? La erradicación del hostigamiento, decíamos, que si bien es un tema muy relativo, o sea, es decir, ¿cómo medimos si realmente es un acoso, ¿no? Cuando nos presenta a nosotros una queja por acoso, pues bueno, es preguntar, indagar, y ahorita vamos a estar viendo que hay elementos importantes, documentación importante, donde asentar para los trabajadores que conozcan que no se tiene que tener estas cuestiones en el centro de trabajo, ¿no? Pues esto también, completando un poquito lo que dice Carmen, nos va a llevar a que en nuestros centros de trabajo se tenga un clima laboral sano, ¿no? Y yo creo que si un trabajador está en su centro de trabajo a gusto, va a ser un trabajador eficiente, un trabajador que va a dar al 100% de su capacidad, y obviamente la empresa o el patrón tendría que recompensar esa cuestión del trabajador que puede ser que le dé y que le fortalezca sus habilidades laborales a él. Bueno, ¿en qué ordenamientos jurídicos pues regulamos o se regula la inspección local de trabajo en este sentido? Pues en la Constitución Política, que es la máxima, pues la Carta Magna, después la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones, que es a nivel tanto local como federal, y pues para nosotros la Constitución Política de la Ciudad de México.
Bueno, como lo dijo Carmen, nuestro reglamento de inspección es tanto para la jurisdicción federal y la local. Llevamos el mismo, este reglamento nos marca los lineamientos o las directrices que debe de tener una visita de inspección. Aquí ustedes van a encontrar cómo se hace una visita de inspección, por qué se hace una visita de inspección, qué procedimientos se tienen que llevar en una visita de inspección, obligaciones del inspector, también los parámetros a seguir en una visita de inspección, la obligación también del patrón. Y bueno, básicamente es este reglamento el que nos va a nosotros indicar de qué manera se puede llevar a cabo una visita de inspección. Ahora bien, creo que ya vamos a entrar un poquito más en lo que es la visita de inspección. ¿Qué es la inspección de trabajo? Aquí en la presentación ustedes van a ver que están subrayados algunos conceptos que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, la inspección, ¿qué hace? Pues vigila el cumplimiento de la legislación laboral. Ese es el objetivo de una visita de inspección. A la modificación que hubo en nuestro reglamento de inspección en el 2014, ya se implementó esta parte de dar asesoría y orientación a las empresas para que ellos sepan de qué manera se puede llevar a cabo una visita de inspección. Es lo que les comentaba con el reglamento de inspección, que es el que nos va a delimitar y dar los lineamientos para realizar el cumplimiento de la normatividad laboral. Con esto se pretende, volvemos a lo que es el trabajo decente y también el trabajo formal para que las empresas así puedan superar ese bache en el cual, pues, ahorita con el trabajo informal creo que nos sobrepasa esas capacidades, ¿no? Más que un trabajo formal. Ahorita hay mucho trabajo informal y ahorita los trabajadores son los que la están padeciendo porque en el trabajo informal pues no hay prestaciones como el seguro social, se presentan varios accidentes, el trabajador no sabe ni siquiera dónde ir, ahora con las outsourcing, las llamadas mal outsourcing porque en realidad son prestadoras de servicio, que ahorita los trabajadores en un momento cuando vamos a hacer una visita de inspección no saben ni siquiera quién es el patrón que los está contratando, ¿no? Entonces, básicamente esto de dar asesoría y orientación va enfocado a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando se hace una visita de inspección para darle el mejor cumplimiento posible a esas obligaciones patronales que se tienen en este ámbito? Y esto es como que es importante y es bueno para ustedes porque, bueno, antes de tener una visita, tienen ustedes esta asesoría de decir, pues, ¿cómo puedo cumplir? Porque tampoco está escrito que tal cuestión que ahorita veamos, pues, tiene que ser así, ¿no? Es decir, a veces no se enuncia cómo tiene que ir a lo mejor una comisión, ¿no? En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Entonces, damos esos tips, esas pautas, pues, lo que las empresas ya tienen en sí trabajando, porque es lo que nos han compartido, y cómo poder cumplir en una visita de inspección, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de visitas de inspección que existen. ¿Ustedes cuántas inspecciones conocen? ¿O han tenido la experiencia de tener alguna inspección? ¿No? ¿De ningún tipo? ¿No? Bueno, en nuestro reglamento de inspección, vamos a llamarle reglamento de inspección o reglamento para que no digamos reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones, vamos a decirle reglamento. En nuestro reglamento existen este tipo de inspecciones, asesoría y asistencia técnica. Les queremos comentar que pusimos el fundamento legal en cada uno de los conceptos para que ustedes lo puedan revisar mejor en su lugar más cómodo, lo puedan ustedes revisar y ahorita nosotros nada más les vamos a dar lo que, a grandes rasgos, lo que significa o lo que se refiere a este tipo de asesoría. La asesoría y la asistencia técnica es un tipo de inspección que se hace y precisamente se hace con el objetivo de dar los lineamientos que se llevan a una visita de inspección. En esta visita de inspección les seguiría una de seguimiento. Esta de seguimiento se verificaría, el inspector cuando hace una de asesoría y asistencia técnica va a hacer algunas recomendaciones.
Y en la de seguimiento, el inspector va a verificar esas recomendaciones y a darle seguimiento a la de asesoría y asistencia técnica. Aquí no hay ningún tipo de sanción, no se sigue el procedimiento sancionador. Simplemente se va a determinar si en la visita de seguimiento no se cumplieron esas recomendaciones o el patrón se niega a recibir una visita de asesoría y asistencia técnica, entonces aquí sí ya se puede convertir en una visita de tipo extraordinario. Y entonces en esta visita de inspección ya se implementa el procedimiento que se lleva en una visita normal. También tenemos la de constatación de datos. Este tipo de visitas es más que nada para fortalecer y enriquecer los padrones de empresa que tenemos en esta dependencia y en la federal. Ese es el objetivo de la de constatación de datos. La de determinación de competencia administrativa, esta nos va a dar la pauta para verificar qué centros de trabajo son de competencia local o federal. Aquí es importante que ustedes sepan que esta competencia es únicamente para las condiciones generales de trabajo. El inspector va a realizar una visita de inspección, verifica qué actividad tiene la empresa y en base a su actividad se va a determinar esta competencia. Aquí tantito, nada más es que esa petición de la empresa, la visita de inspección, en este caso, para determinar competencia. Porque en ocasiones, pues llegamos a la visita y nos dices que ya vino la federal o es que ya vino la local. ¿Quién me va a revisar? Porque al final revisamos lo mismo. Nada más decir que en el 527 de la Ley Federal de Trabajo manifiesta qué empresas son de jurisdicción local, federal y cuáles son de jurisdicción local. Perdón. Esta determinación de competencias, les vuelvo a comentar, es únicamente para las condiciones generales de trabajo, porque la de capacitación y adiestramiento y seguridad en el trabajo, esta es de competencia federal. Nosotros en este caso podemos ser auxiliares de ella siempre y cuando se lleve a cabo el protocolo para ser coadyuvantes de ella. Y como bien lo dijo Carmen, todo esto de la actividad se va a fundamentar en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, lo que no encuadra en el 527 es de competencia local. Ahora, la de supervisión. La de supervisión es cuando las autoridades tengan conocimiento de que se actuó en una visita de inspección con dolo, que la documentación fue falsa, o rectificar que el inspector de trabajo llevó a cabo bien una visita de inspección. Entonces se hace una visita de supervisión. Cuando las empresas están en un sistema de inspección, no sé, podríamos mencionar un método de inspección que no sea directamente con el inspector presencial, entonces esta de supervisión, si es ese caso que esté dentro de un programa a la empresa, se suspenderá de ese programa y se le emitirá una visita extraordinaria, ya con un procedimiento como es con las que ahorita vamos a ver a continuación. Ahora sí, aquí vamos a hablar de las visitas ordinarias. ¿Qué son las visitas de inspección ordinarias? Estas sí llevan un procedimiento que puede caer en una sanción. Las visitas iniciales, ordinarias iniciales, son aquellas que por primera vez se realizan en un centro de trabajo o por ampliación o modificación de estos. Esto es, llega el inspector por primera vez a ese centro de trabajo, realiza su visita y esta será una visita inicial. Posteriormente, estamos hablando de las visitas periódicas, que son las que se efectúan con intervalos de 12 meses, pudiéndose ampliar o disminuir este intervalo de acuerdo a la evaluación de los resultados que se obtengan derivados de visitas anteriores. Y así las llamaremos ordinarias periódicas. Las de comprobación, básicamente estas son las que se realizan cuando se hace una visita en seguridad y salud en el trabajo. Estas visitas de comprobación son para verificar el cumplimiento de las medidas emplazadas que hizo el inspector federal para este tipo de visitas de seguridad y salud en el trabajo. Estas visitas sí llevan
procedimiento, y si no se continúa con un procedimiento o no se llevan los plazos que se establecen, entonces sí puede caer en una sanción del centro de trabajo. Y realmente el objetivo de esta plática es para que no pase eso en un centro de trabajo y ustedes sepan de qué manera formalizar todo lo que se ve en una visita de inspección. Muchas empresas sí lo hacen, pero no le dan la formalidad. Entonces, este es el objetivo de esta plática que estamos llevando. Hay otro tipo de visitas que son visitas extraordinarias. Este tipo de visitas extraordinarias pueden ser derivadas, ya se hace porque se realizó una queja por uno o varios trabajadores, porque otra autoridad emitió a la Secretaría una queja con respecto a posibles violaciones en un centro. Cuando hay accidentes ocurrentes, el Seguro Social también puede emitir una petición para una visita de inspección a ese centro de trabajo. Y prácticamente estas visitas de inspección son por esas causas. Estas de tipo extraordinario, esta porque aquí estoy esa de la que esa es la que ajá. En este tipo de visitas, hablando de las extraordinarias, no media un citatorio alguno, como lo marca el artículo 29 de nuestro reglamento. ¿Por qué? Porque el objetivo es verificar que en el momento que se llegue a hacer esta visita de inspección, no se simulen documentos, o también para la revisión de menores, o la de mujeres en estado de gestación. Muchas veces cuando no hay inspección y la nota, pues lo que hace el patrón es de que si tienen menores de edad, no lleva los puntos a seguir como lo establece la ley o el requerimiento, pues esconde, a las mujeres en estado de gestación también las esconde. Entonces, el objetivo cuando se hace una visita extraordinaria es ese, ¿no? Llegar con plenitud, así es, llegar con las... Cuando estemos nosotros en el momento haciendo, pues en el momento la estamos realizando, pues se verifica realmente lo real de la empresa. Compartirles que aunque sea extraordinaria, también son bien muchos empresarios, como igual pueden ser muchos trabajadores, ¿no? Porque, bueno, somos imparciales, no estamos de un lado ni del otro, es empresario que pruebas me exhibes en cuanto somos una autoridad administrativa que necesita documentación, las condiciones, y por el otro lado, pues, ¿qué me dice el trabajador? Y así lo asiento. Pero quiero compartirles que la inspección que me tocó en una empresa de muebles hace ya algunos años, la queja era que había menores de edad trabajando en condiciones no muy favorables. La queja era una chava embarazada que tampoco tenía seguro social y nos decía, pues es que hay y entonces llegamos de sorpresa y nunca vimos menores. Llegamos otra vez y no había menores. Hasta que pues la misma chica nos dice es que los están escondiendo en el camión de mudanzas donde llevaban muebles, ahí estaban los niños. Imagínense, ¿no? Mientras está el inspector haciendo su visita y ellos se tienen que callar y en condiciones pues peores, sin ventilación, etcétera, etcétera. Quiero decir, o sea, que se llega a los extremos, pues terminamos en el MP, déjenme decirles, sí, todos declarando, inspectores, niños, etcétera, ¿no? Como inspección sí tienen posibilidad de revisar como casi un cateo. Pues mire, ahorita vamos a ver qué puntos son los que revisamos de acuerdo a la ley, pero en ese sentido sí se tiene esta cuestión legal de poder dar a vista al Ministerio Público en alguna cuestión que vemos pues fuera de la ley, ¿no? Pero digo, es una cuestión que les quería compartir en el sentido que aunque sea extraordinaria y vayamos de sorpresa, pues también hay muchas cuestiones muy raras en algunas. Bueno, aquí vamos a observar que las ordinarias, vamos a hablar ahorita de las ordinarias. Las ordinarias, aquí sí media un citatorio. Cuando nosotros vamos por primera vez al centro de trabajo, si no encontramos al representante legal o al apoderado legal, dejamos un citatorio o la persona que nos esté atendiendo.
Posteriormente vamos al siguiente día y ya les notificamos la visita de inspección. En esa notificación va señalado el día y la hora en que el inspector va a regresar y qué documentación es la que deben de tener en el día señalado. ¿Y generalmente es de un día para otro o si les dan Dice que por lo menos con 24 horas de anticipación deben de tener esa notificación. Por lo menos 24 horas. Sí, o sea, podría ser que pasadas las 24 horas se haga la visita de inspección o podría ser que al día subsecuente de las 24 horas. ¿Eso depende del criterio del supervisor? Pues lo que sucede es una programación que se tenga para los inspectores. No es a criterio del inspector. No, o sea, los inspectores tenemos una subdirectora en la cual ella nos está programando las visitas de inspección. Entonces, es a base de la carga de trabajo que se tenga. Pero sí dice que es por lo menos con 24 horas de anticipación la visita. Okay. ¿Qué se debe de llevar en una visita de inspección? Bueno, pues debe de existir una orden, que es la que nos va a facultar a nosotros como inspectores para poder ingresar a un centro de trabajo. Ahorita vamos a ver las características que tiene la orden de visita de inspección. Tanto en la ordinaria como en la extraordinaria debe de existir esa orden. ¿Qué se deja cuando nosotros notificamos una ordinaria inicial? Pues se deja un listado en la cual se marcan los puntos que se tienen que revisar. En la extraordinaria, al momento de la visita de inspección, recuerden que es media un citatorio, se deja el listado, dejar una guía de derechos y obligaciones que señala los más puntos elementales de derechos y obligaciones que tienen los patrones para atender una visita de inspección. También el patrón de derechos. Y recuerden que Carmen les comentó que lo que nosotros llevamos es un procedimiento administrativo. Aquí es algo bien importante que tenemos que señalar. Realmente, cuando hacemos una visita extraordinaria, y me evoco a las extraordinarias porque son las que son por mandato de otra autoridad o porque los trabajadores fueron y pusieron una queja, Procuraduría también emite algunas veces la petición a una visita de inspección, la misma Secretaría de Crédito Público también lo hace, el Seguro Social. Ya se me olvidó lo que les iba a decir. Les estaba comentando que en estas visitas realmente al no mediar un citatorio alguno, lo que tengan en ese momento se asentará en una acta de visita de inspección. Y entonces iba a lo que tienen derecho los patrones. El patrón tiene un término de 5 días para poder exhibir la información que les están requiriendo de esta visita de inspección. Aquí no en la presentación no marcamos el pero se los voy a comentar. Existen 2 áreas en nuestra dependencia, y estoy hablando de mi dependencia porque a pesar de que llevamos, pues ellos se rigen por una ley de procedimiento administrativo federal de la Ciudad de México. No varía mucho, pero es muy similar. Nosotros tenemos 2 áreas en nuestra dependencia, que es el área operativa, inspectores que salen a campo, y el área que nosotros le llamamos de dictamen. Una visita de inspección, el área de dictamen valore, califique lo que se ingresó de la inspección y al término de los 5 días del patrón pueda ingresar. Ella va a emitir un resultado de esta visita, de la visita de inspección que se haya generado. En ella le va a indicar en un acuerdo que lo presentó, y en un documento que se llama emplazamiento se le va a indicar qué documento es lo que le hizo falta. Le va a dar un término de 15 días. A partir de ello, hablando de las extraordinarias, va a existir un citatorio, ya va a existir una notificación del procedimiento. Entonces, cuando se notifique el emplazamiento, el inspeccionado tendrá al día siguiente el término de sus 15 días hábiles. Así es, para presentar un documento que le llamamos emplazamiento, lo presente por oficialía de partes. Posteriormente, el área de dictamen
vuelve a valorar esa información y ella de ahí ya le va a dar una resolución. Entonces aquí ya hay un pequeño problema. Si no se les dio si no se les dio el seguimiento a lo que se les requiere y forma, tiene una sanción. Y recuerden que una sanción va a ser por el punto que no se exhibió y va a estar valorada en UMAS. Ahora esa va a ser, bueno, conforme a la reforma que hubo a la Ley del Trabajo en mayo del año pasado, ya se estipula que estas sanciones van a ser en UMAS. Entonces, por cada punto, Ahorita, ¿qué valor tiene? no sabía, pero está como en 80 y tantos, porque el año pasado era... Ajá. Sí. Bueno, en este entonces, reiterar aquí que de ambas se levanta acta de inspección con lo que exhiben y lo que no exhiben, empezando, cuando se termina la visita de inspección en acta, se entrega toda la información junto con nuestra acta al área de dictamen para que valore y califique lo que le decía Nelly, ¿no? 86.89. 86.88. No. Casi También aquí es importante, o sea, les decía Nelly, es por punto que no se ha presentado. pero además es por trabajador, es decir, por trabajador afectado. Por trabajador afectado. Piensa que es general por un conflicto con un empleado, no. Si un empleado tiene este conflicto y otro se queja y por trabajador afectado, exactamente. Aquí algo que tomó la ley muy importante. Aquí cuando nosotros hacemos la ley, si bien es cierto, es por una queja, en este caso por un trabajador, nosotros verificamos lo del trabajador, porque muchas veces nosotros como no tenemos conocimiento de quién es la persona que puso la queja, porque la orden de visita será el número de queja, y cuando el trabajador diga, yo sí quiero que esté esta inspección mi nombre, se asentará en la orden, mientras, pues no, sería anónima esa queja. Entonces nosotros no... Para la queja como... Sí, ajá, sí. Hay una área de atención ciudadana. Sí, cuando es directa es así. Allá van y con ciertos requisitos presenta la cuestión por la que se está quejando. Entonces, bueno, pues les comentaba que no nada más se verifica la cuestión del caso de que nosotros supiéramos cuál es el nombre de las personas que fueron y que pusieron esa queja, sino que nosotros revisamos en el conjunto a toda la empresa con todos sus trabajadores. Sí, es decir, no somos representantes de una persona. Ajá. Aquí es algo bien importante que quede bien claro que esta dependencia no es una conciliación entre trabajador y patrón. Esa es otra instancia, es procuraduría o lo que hoy actualmente todavía se siguen manejando la Junta Local de Conciliación Arbitral, que bien sabemos también lo que está pasando con ellas y que ya se actualizó ahora el sentido de la Junta, que realmente pues se va a dar hasta que se concluya todo el procedimiento de la Junta, que yo creo que va para larguito, pero todavía existe esa instancia para poder que el trabajador vaya y haya es una conciliación entre el patrón y el trabajador. También hay que hacerle un comentario. La mayoría de las inspecciones que realizamos nosotros son extraordinarias, la mayoría. La cuestión que les dice Nelly, pues sí hay autoridades que nos solicitan una visita o quienes se quejan. Y pues también comentarles que somos muy poquitos inspectores, yo no sé, en los estados, ¿qué tantos? Somos poquitos, o sea, realmente de campo, 16 ahora, inspectores de campos para la Ciudad de México. 16 de campo para un padrón de aproximadamente 400,000 empresas, ¿no? Bueno, y sí tiene la intención de nutrir ese... Bueno, quién sabe, ahí ya las autoridades a veces como que, no sé, congelan todo. Nosotros hemos hecho estas visitas y lo que les reitero, la mayoría extraordinarias, porque, pues bueno, sí, no... Realmente pues, somos muy poco... No son nada en comparación con el universo. Exactamente. Aquí lo que está haciendo esta autoridad es realmente, como 2 años, se hicieron programas de asesoría y asistencia técnica a empresas de ciertos giros. Estamos hablando de la construcción, de limpieza, que son giros que son más difíciles
de poder inspeccionar por la misma naturaleza de la actividad que tienen. Entonces se hizo de hecho salió hasta en la Gaceta este convenio, y en la cual las empresas que iban a tomar esta asesoría y se llevaba todo un procedimiento, estaban inspeccionadas durante ese año. En una cuestión ordinaria. A las extraordinarias nunca se van a suspender las visitas, porque es por requerimiento de una autoridad o de los trabajadores. Pero entonces eso le daba pauta a esta dependencia para que, como somos poquitos inspectores, por lo menos ese giro con mayor dificultad y con mayor índice de riesgo, la de construcción, pues se pudiera ir incorporando en una cuestión de hacer sus lineamientos de la normatividad laboral conforme. Sí, también hoteles y restaurantes se acercaron para este tipo de cuestión. Y sí, tratar de abarcar pues esos giros con este mismo tipo de asesorías, y en su momento se les realizamos visitas directamente, o sea, no fue aquí platicar, ahora directamente a tu centro de trabajo, qué es lo que ya estás haciendo, se les dio un reconocimiento, de hecho, y sí con esta extensión de no tener visita de inspección durante un año. Que si un trabajador se quejaba en ese momento, pues se cortaba todo el procedimiento que teníamos y pues íbamos a la visita. ¿Y eso podría ser extensivo a las cámaras? Pues de hecho es una que están con la cámara de ir a hacer visitas de asesoría. Porque yo soy presidente de la Canacintra, en la sede nacional. Pues ya sería que lo solicitara a la autoridad, y sí, pues de hecho esta es una invitación que nos pidió la Cámara para poder realizar este tipo de asesoría. Que estuvimos también en la de servicios y turismos, ¿cómo es? Canaco. También dando Canaco, Ciudad de México. Canaco, Ciudad de México. Sí, está ahí en Reforma. Es la Canaco. Canaco. Ok, entonces, entremos ahora sí ya a lo que vamos a requerir en una visita de inspección. A ver, ¿quién es el inspector? Bueno, aquí es algo bien importante que como inspeccionado ustedes tienen que verificar. Hace algún tiempo no muy lejano, se empezaron a hacer citatorios con inspectores apócrifos. Entonces yo creo que aquí sí es bien importante que ustedes verifiquen la autenticidad del inspector que les está visitando. En la federal también hay una página en donde se encuentran todos sus inspectores. Nosotros también por esta vía telefónica, por internet, ustedes pueden verificar que el inspector que les está visitando es realmente auténtico y no se vayan a sorprender con ese tipo de personas que nada más quieren extorsionar a la empresa. Entonces, un inspector siempre va a ir identificado. Ustedes tienen que verificar esa autenticidad por el medio que ahí tiene señalado y, bueno, permitir dentro de sus obligaciones patronales es de que les puedan permitir al inspeccionado el acceso al interior del centro de trabajo, prestarle todas las facilidades administrativas para que pueda él llevar a cabo su visita de inspección. ¿Se puede llamar en ese momento? Sí, usted puede llamar, en nuestras órdenes de inspección, cuando nosotros llegamos, pues, ¿cuál es el documento que a nosotros nos permite ingresar a un centro de trabajo? Pues es la orden de inspección. En la orden de inspección tienen nuestros enlaces y nuestros números para que ustedes puedan verificar esa autenticidad. O acceden a la página y están nuestros nombres y las fotos también. También son los mismos inspectores que van a aplicar la inspección para la norma 85. Nosotros, como les comentamos, la local somos solamente auxiliares de la federal. La federal es la que les va a hacer este requerimiento y el cumplimiento de esa norma. Nosotros no, porque es en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sí, solo condiciones de trabajo estamos viendo. ¿Ah, ya vio el mío? Sí, ahí estoy. Ahí estamos. Entonces, en respecto a qué nombre ustedes sí pueden accesar. Nosotros no tenemos Condiciones, en las de seguridad y salud en el trabajo, que es la que se verifica en las normas de trabajo. Lo que sí es algo bien importante que queremos mencionarles. En nuestras actas de inspección hay un rubro que dice observaciones. Si nosotros vamos a un centro de trabajo y observamos un riesgo inminente para el trabajador,
esta autoridad le va a dar aviso a la federal para que ella haga lo conducente hacia una visita de inspección de seguridad y salud en el trabajo. Realmente nosotros tenemos contacto con la federal, no estamos desligados, pero cada una tiene sus procedimientos independientes. Y de igual manera, si detectamos en la visita de inspección, por ejemplo, gente sin seguro social, pues se da vista al seguro social. Claro. O sea, existe esa vinculación, ¿no?, entre las autoridades. El mismo seguro social nos requiere hacer visitas de inspección también en algunos rubros específicos, ¿no? Les decía hace rato, Nelly, que necesitamos una orden de inspección para poder ingresar al centro de trabajo. Y estas son algunas de las características que la orden de inspección debe traer. Pues, ¿cuál va a ser el tipo de visita de inspección que vamos a realizar? Si es extraordinaria, si es ordinaria periódica, estará establecido en nuestra orden de inspección. Viene un número de expediente, el nombre o razón social del centro de trabajo y el domicilio del mismo. Viene reglamentado desde la Constitución, les decíamos, para poder ingresar al centro de trabajo. Los inspectores o el inspector facultado para llevar a cabo la visita de inspección. También un periodo que hay que revisar en la visita de inspección. Por ejemplo, tenemos visitas de inspección ya como en, ¿qué es? Junio, sobre todo, por ejemplo, de utilidades. Entonces va a venir un periodo específico respecto al de utilidades que nos requieren mucho para la revisión, ¿no? Puede ser el del 2019, ahora que hasta mayo lo estaremos verificando, o si nos requieren en las mismas inspecciones extraordinarias algún periodo específico, pues en la orden tendrá que estar establecido que vamos a revisar. Tiene que estar firmado por nuestro director general y, bueno, viene el aviso de privacidad, de protección de datos personales. Es importante que también en la orden de visita de inspección ustedes verifiquen que se les deje la original de la orden. Ay, un segundito, por favor. Sí. Y me hace falta el manual. Cuando nosotros realizamos la visita de inspección, les vamos a dejar la orden en original, la guía de derechos y obligaciones y el listadito o el anexo de la documentación que se va a revisar y que lo marca la misma orden. El inspector no puede salirse de requerir la orden establecida. Ok, ahora sí. ¿Quiénes van a intervenir o quiénes intervienen en una visita de inspección? Pues de entrada, y así mismo lo dice la orden, que va dirigido al representante legal del centro de trabajo, o puede ser que no esté el representante legal, pues nos puede atender el apoderado legal. Si está dirigido a una persona física, pues a esta persona. También existe la figura de quién atiende la diligencia. Es decir, por ejemplo, vamos en la extraordinaria y sabemos que pues no va a estar nadie, pero está la persona de recursos humanos, que es la que siempre tiene información. Entonces nos puede atender la persona de recursos humanos. El contador que lleva toda la información nos puede atender. Entonces aquí es importante que sí se atienda la visita de inspección para que no se dé la figura de la negativa y entonces, de hecho, por entrada, por ser negativa, tenga una sanción. Además de que no le exime de exhibir toda la documentación y toda la información que tenga que presentar. Entonces es importante atender la visita de inspección. Si recuerdan, Nelly les dijo hace rato, puede ser que como llegamos de imprevisto, pues no tengan la información a la mano. Entonces solamente con eso se levanta la visita de inspección y se les da su término de los 5 días hábiles de entrada para que exhiban la información. Entonces es importante atender, ¿no? Eso por parte de la empresa. Ahora bien, como vamos a revisar las condiciones de los trabajadores, pues necesitamos un representante de los trabajadores, de los y las. Cuando el sindicato, pues se pide que esté, o el secretario general del sindicato, que pues bueno, la mayoría de las veces no está, algún sindical, hay sindicato, pues se pide que se unan los trabajadores, y ellos mismos a un representante en ese momento y solamente para esa diligencia. Y es con la finalidad de que yo termine, inspector, mi acta, también le deje una copia
de la misma al representante de los trabajadores y este puede hacerla extensiva a todos los demás. Es decir, se revisaron sus condiciones y esto es lo que resultó y aquí te lo estoy haciendo extensivo. Y además, de acuerdo también a la Ley de Procedimiento Administrativo, necesitamos a 2 personas de asistencia o testigos de asistencia que le llaman. Estos los designa el patrón, su representante. Pero en caso de que se negara, pues el inspector tiene la facultad también de designar a 2 testigos de asistencia. Son como que la parte que le da validez a nuestra acta, esas personas que tienen que intervienen y tienen que firmar. ¿Cómo? Como testigos. Sí, son los testigos, exactamente. Vale. También vamos a verificar, bueno, vamos más que nada a determinar que un patrón también puede ser una persona física o una persona moral. Que vamos a revisar dentro de los puntos que se revisan en una visita de inspección. Ahorita vamos a seguir con ellos. Bueno, pues debe de existir una información general, acta constitutiva, el RFC, registro patronal ante el Seguro Social. Se va a revisar también lo que son sus nóminas, si pertenecen a alguna cámara patronal, su declaración, un total de trabajadores que va a ir desglosado por sexo, o sea, hombres y mujeres, si hay menores de edad, mujeres en estado de gestación o con el periodo de lactancia, si hay sindicato, cuántos son sindicalizados, si son de confianza, eventuales, con personas con alguna discapacidad, extranjeros o indígenas, se asentará ese dato en cuestión de la totalidad de trabajadores. Este punto es, la dependencia lleva estadísticas, entonces es para establecer estas estadísticas que lleva esta dependencia. Aquí es importante también, el segundo punto habla de la actividad real de la empresa. Déjeme decirle que es importante la actividad real. Muchas veces nos dicen, pues está en el acta constitutiva, pero a veces es el objeto social y está tan amplio que realmente no se dedican a eso. Y entonces, ¿a qué vamos? Cuando nos dicen, vamos y dicen, pues aquí nos dedicamos somos una empresa textil y por tal motivo somos de competencia federal. Y así lo dice el 527 de la Ley Federal de Trabajo. Y al final, nosotros nos damos cuenta que solamente cortan tela. Entonces, no es una industria textil, ¿no? Sí, vamos a eso. Ya no están haciendo la tela, tiñéndola, etcétera, etcétera. Están solamente cortando. Entonces, ya no es textil y entra dentro de la jurisdicción local, ¿sí? Lo que no es, o a lo mejor venden solamente. Entonces, ya tampoco entró dentro de la textilera. Y como empresa que vende, pues es de jurisdicción local. Cambia el objeto. Por eso es importante, miren aquí, que ustedes nos digan, el empresario nos dice, o lo que nosotros vemos también, ¿no? Porque le digo, puede ser que Hacienda los encuadra donde pues cree que más caben, pero a veces dice, otros servicios de apoyo a los negocios, y así dicen los RFCs. ¿A qué se dedica? La que se aplica un poco, bueno, la que se enfoca un poquito más es la del seguro. Sí, pero si es asentar a qué se dedican realmente, pues para determinar de entrada, pues que sí estamos dentro de la jurisdicción. Aquí hay algo bien importante. Si ustedes en la actividad real nos mencionan, por ejemplo, costureras, bien sabemos que esa actividad de ese giro es local. Pero si ustedes nos dicen, la federal ya vino y me hizo una visita de inspección, tú ya no tienes la facultad para poder hacer, tu local ya no tiene la facultad para poder hacer una visita de inspección. No es así. Lo único que nosotros vamos a hacer como inspectores para no poder realizar la visita de inspección es cuando ustedes tengan su determinación de competencia. Ustedes tienen ese papelito en donde está determinando la competencia, entonces el inspector hará en condiciones generales de trabajo un informe el cual pues emitirá el motivo por el cual no se hizo la visita de inspección, si es que ustedes fueran federales y nosotros llegáramos y quisiéramos hacer una visita de inspección. ¿Qué es el estado fundamental de Así, no, recuerdan que vimos las inspecciones de determinación de competencia. Recuerdan que a veces nosotros cuando a veces llegamos y nos dicen es que ya me revisó la federal y realmente son los mismos puntos que nosotros revisamos porque es el mismo reglamento que nos aplicamos. Entonces, que ustedes quieran decir, no, tú ya no tienes que hacerme una visita de inspección porque la federal.
ya me hizo la visita de inspección. Solamente y solo así el inspector hará un informe cuando ustedes tengan su determinación de competencia. Si no tienen esa determinación de competencia, el inspector local va a hacer la visita de inspección. ¿Y eso quién lo emite? La misma autoridad, tanto la local como la federal, a quien ustedes hayan hecho la petición, porque le decíamos que esa petición de parte. Entonces la autoridad les tiene que contestar, a lo mejor si se envía una visita para verificar cuál es su procedimiento productivo en la empresa y determinar realmente si son locales o federales, y la autoridad les va a emitir una determinación de competencia. Ahora sí, ya si viene una y otra, pues yo ya tengo mi documento y la única que me va a inspeccionar porque soy de tal jurisdicción es o la local o la federal. ¿Sí? Agradezco que suban un poquito la voz, tanto en preguntas como participación, porque nos están escuchando las otras cámaras y nos comentan que de repente se pierde un poquito la pregunta. Entonces agradezco tanto preguntas como moderadores subir un poquito la voz. Ok, vamos a hablar si nos hubiéramos comido 2 hombres. De acuerdo. Ahora bien, nosotros lo que inspeccionamos son centros de trabajo. Muchas empresas cuando vamos a hacer una visita de inspección nos dicen, no, es que aquí no es mi domicilio fiscal. Nosotros no inspeccionamos domicilios, inspeccionamos centros de trabajo. ¿Y qué nos dice nuestro reglamento de inspección que es un centro de trabajo? Pues un centro de trabajo es el lugar donde los trabajadores están realizando sus actividades, llámese de productividad o de administrativos. Entonces nosotros tenemos que hacer la visita de inspección. Recuerden que cuando nosotros hacemos una visita de inspección, llevamos una orden de visita de inspección. Esa orden de visita de inspección debe de tener claro cuál es la razón social y el domicilio en el cual nosotros vamos a ejecutar esa visita. Cuando nosotros vamos y llevamos una orden de visita de inspección, y más se da en las extraordinarias que llega el trabajador y realmente el trabajador muchas veces no tiene una razón social correcta, nosotros vamos y cuando nos atiende el representante o el apoderado legal, nosotros podemos, con la autorización de ellos, poder hacer el subsanamiento de ese error que se tenga en nuestra orden de visita de inspección. Si no, pues entonces el inspector, con un documento fehaciente que le haga ver el hecho de que está mal la razón social o el domicilio, levantará un informe. Esa es parte de nuestras obligaciones como inspectores y que también lo enmarca el reglamento interior, el reglamento de inspección. También hay otra cuestión. Los centros de trabajo, a veces encontramos prestadoras de servicio. Estas prestadoras, con esto no quiere decir que nosotros vamos a suspender una visita de inspección. Perdón, ¿te refieres a la tercerización? Ajá, exactamente, a los outsourcing. Recuerden que ellos también tienen son responsables solidarios de sus trabajadores. Entonces, nosotros cuando vamos y nos dicen, es que aquí los trabajadores son de Patito SADCB y tú traes Leoncito SADCB. Yo tengo un contrato de prestación de servicios con Patito SADCB. Tú no puedes hacer la visita de inspección. Sí podemos hacer la visita de inspección. ¿Por qué? Por esa responsabilidad compartida que existe entre la prestadora y el cliente y el prestador de servicios. Y en ese aspecto, como que las sanciones a las observaciones son para ambos. Son para la cual va dirigida la orden de visita de inspección. Bueno, aquí ahorita vamos a ver el punto, en el punto de contratos. Casos, así es, vamos y hay un punto que es la contratación que ahorita veremos, y entra en la subcontratación. ¿Sí? Entonces, ¿qué inspecciona el inspector? Centros de trabajo. Cuando hay una prestadora de servicios, sí se lleva a cabo una visita de inspección. Cuando ustedes tengan un documento por parte de alguna de las dependencias federales o locales que determine su competencia, entonces ya estarán ustedes en el entendido que quiénes son los que los van a visitar, a llevar a cabo una visita de inspección. Y básicamente eso es lo general de poder hacer la visita de inspección. Bueno, entramos al punto que tiene que ver con el trabajo de menores. Pues es un punto sí muy complicado el ir a una visita de inspección y encontrar a menores trabajando. Y aquí, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo,
pues un menor que puede laborar con ciertas condiciones es aquel que tiene más de 15 y menos de 18. O sea, con 15 años, un día o una hora que ya es mayor de 15, hasta 18 años, es considerado un menor que puede trabajar, pero les digo con ciertas características, ¿no? Y de entrada, ¿qué es lo que revisamos? Nos dice, pues con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, tanto del 2012 como en el 2015, que los mayores de 15 y menores de 16, primero, ¿Qué pasa? es así, nada más iba con él, es doña Nelly. Con el primer punto primero, nos dice que el mayor de 15 y menor de 16 años para poder trabajar primero necesita una autorización de padres o tutores. Sí, a falta de, pues del sindicato, y a falta de, pues del tribunal o del inspector del trabajo o de la autoridad política. ¿Sí? Entonces, un mayor de 15, menor de 16, primero necesita esta autorización. Y les dije que el rango es de 15 a 18. Ahora, todos, o sea, desde 15 a 18, deben tener un certificado médico para poder trabajar. Pero pues no es un certificado con el CIMI. O sea, sí es un certificado que indique que está apto para poder trabajar en las condiciones clínica oficial o una... Sí, exactamente. Sí, entonces necesitan un certificado médico. Cuando nosotros vamos, también necesitamos, o le requerimos al patrón cuando nos dice que hay menores, pues un registro donde lleve la documentación que compruebe, pues tanto el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, la edad, qué servicios o servicios va a prestar este menor, el horario, el salario, las vacaciones, tiempo extraordinario, descanso y demás condiciones generales de trabajo. ¿En qué documento creen ustedes que podemos verificar estas condiciones? ¿Cuál será el documento? ¿En qué documentos ustedes pueden? En el contrato, Así es, Recuerden. inclusive las descripciones también de Exactamente. impuestos. Aquí hay algo bien importante. En una visita de inspección es ofrecimiento de pruebas. Ustedes como inspeccionados nos tienen que ofrecer esas pruebas a la autoridad competente. Entonces, es importante que ustedes le den, por eso es esta plática, vuelvo a recalcar, ¿no? Son los lineamientos que ustedes tienen que seguir para darle esa formalidad a una visita de inspección. Está prohibida la utilización de menores de 15 años, prohibida. Si nosotros detectamos, vamos a un centro de trabajo y detectamos a un menor de 15, tendríamos que quitarlo de sus, de lo que está haciendo, de sus labores, dar vista al MP y el empresario tendría unas sanciones de las más altas, el tener a un menor trabajando, que va de 1 a 4 años de prisión y de hasta 5,000 en este caso UMAS. Digo, yo Porque acá hay como en la explotación. sé que nos acabas de decir que son pocos inspectores, pero de repente, por ejemplo, en el Oxxo, como un A lo mejor tengan 17 años, por ejemplo. Pueden trabajar porque entran en el rango, pero sí con las características que les estoy manifestando. O sea, no pueden trabajar, por ejemplo, 8 horas. Tendrían 6 horas divididas en 3 con 1 hora de descanso, ¿no? No pueden trabajar tiempo extraordinario. Pero dice, pero si se llega a violar esto, o sea, que sí trabajen tiempo extra y que trabajan los domingos, tienen un 200% más de lo normal, ¿no? De su salario. Fíjense que, por ejemplo, este rubro pues se da mucho en las construcciones, en el giro de la construcción. Y no tanto porque a lo mejor vamos con el empresario y nos dice, no, pues yo no contrato a menores. No, pero tú estás subcontratando a alguien que está pintando, por ejemplo. Y ese alguien que está pintando trajo a su vez, a lo mejor a su hijo, para que le ayude. Sí, pero ya no va a ser el responsable, solamente el que está pintando. O sea, tú, empresario, que estás subcontratando a alguien más, tienes que estar verificando las condiciones del resto del personal que esté laborando para ti. Como solidario. Porque, más adelante lo veremos, pero dice la ley, tú serás responsable en todas las condiciones, incluyendo seguridad social. Sí, porque también eso, o sea, los traen pero sin seguro social, sin condiciones, y un niño, pues también hay las normas específicas, por ejemplo, para poder cargar, cuántos kilos pueden cargar,
pero se da mucho estas condiciones, entonces hay que tener cuidado. Este sería uno de los giros, a lo mejor otro en restaurantes también se da, pues aquí en estas tiendas de conveniencia, porque también, pues dicen, no viene nada más un tiempo y ya, pero sí hay ciertos lineamientos que se tienen que estar cumpliendo. Por ejemplo, mire, también dice, en dónde está prohibida la utilización del trabajo de menores de 18 años, o sea, para todos. No pueden estar trabajando en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en expendios de bebidas embriagantes, de consumo inmediato, en cantinas, tabernas, en trabajos susceptibles de afectar su moralidad. Esto está en el artículo 175. Pero también nos dice que, miren, a lo mejor puede estar trabajando dentro del círculo familiar, ¿no? O sea, dicen, pues es una empresa familiar y tengo trabajando a mis hijos. Pero aunque sea un menor y sea tu hijo y sea tu empresa, tampoco puede estar realizando cuestiones que dañen a su salud, que dañe a su salud, ¿no? Y a su, pues, de desarrollo, ¿sí? A su integridad. Que hay empresarios que también nos decían, no, pues como es tan complicado, mejor ni trabajo, ni contrato ya a menores. Pues digo, no se trata de eso, porque bien sabemos también que en nuestro país, pues hay niños de 17 años que ya son papás, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ¿y luego qué hago si no? Que ya hay otra cuestión ahí, pues está la emancipación, exactamente, ya tengo un hijo, etcétera, pero pues caes también en que eres de 17 años, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema así complicado, pero pues hay sus cuestiones que hay que cumplir para que pueda laborar, ¿sí? Una cuestión es que puede ser delicado. Es factible dar cumplimiento a lo que establece la ley. O sea, si tú simplemente dices, bueno, ok, eres menor de edad, te contrato porque ya eres papá, ¿no? Resulta, ¿no? Y entonces, pero pues vamos a hacer lo que nos indica la ley. Y bajo esas condiciones podrá ser contratado. De otra manera, pues no. Exactamente. Y lo digo porque pues yo he dado consultoría a muchas empresas y de repente sí me encuentro menores de edad y pues siempre le voy a la yugular al empresario, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué pasa? Sí. Entonces digo, lo primero que empiezo a revisar es que esté dando cumplimiento a lo que señala la ley. Y hago y sensibilizo al empresario de la importancia que me mete de cuidar pues la integridad y la salud mental del trabajador por ser un menor de edad, tan simple como eso, ¿no? Sí, miren, y es importante, digo, yo no sé, hay mentalidades también así tan cerradas que dicen, te estoy diciendo cómo puedes hacerlo, y no diciendo yo, o sea, aquí está en la ley, exacto, no es nada complicado, a que trates de, no, mejor no, o tratar a veces hasta de convencer de que mejor no me hagas la inspección, mejor esto, mejor aquello, o sea, esta cuestión de la corrupción y de no querer hacerlo, pues yo creo que al final le sale más caro, pero bueno, aquí está todo enmarcado lo que hay que hacer y de eso se trata, de cumplir con la ley, y no por cumplir, o sea, también porque estamos diciendo, pues, cuáles son las bases para poder hacerlo. También decirles aquí que en las vacaciones también es diferente en cuanto a los menores. Tienen unas vacaciones de 18 días, no como cualquier otro. O sea, si es un menor, tiene el derecho de 18 días de vacaciones. ¿Sí? Directa, independientemente del tiempo. ¿Cómo? No, pues ya sería con su año cumplido, igual que con 18 días. Características. Pero 18 días. Ajá. O sea, ¿alguna otra cuestión aquí? A él también se le va a capacitar. Claro, Sí, claro. O sea, es un trabajador, Sí, con todos los derechos que marca la misma ley, ¿no? Salvo con esas diferencias que Carmen les está mencionando, sus vacaciones, el horario de trabajo, en las cuestiones de lo que va a realizar como actividad para que no dañe su salud. Entonces, con esas características es la figura del menor trabajador. ¿Sí? Aquí es bien importante que buscar el artículo de... Aquí mencionando de lo que es una empresa familiar, nosotros también queremos manifestarles que cuando es una empresa familiar y se acredita que es una empresa familiar, no se hace la visita sobre condiciones generales de trabajo, pero esta tiene que estar debidamente acreditado.
Y el artículo, ahorita que Carmen lo está buscando, nos dice que para que se dé como una empresa familiar, solamente es en el orden ascendente y descendente de que sea una empresa familiar. Padres e hijos. Entonces ahí sí, cuando únicamente están trabajando, por ejemplo, el papá y tiene a 3 hijos trabajando, entonces estas visitas no se realizan, las de condiciones generales de trabajo. La de seguridad y salud en el trabajo, de capacitación y adiestramiento, esas sí se realizan. Ya quedamos que estas dos son de jurisdicción federal. Y el artículo es el 351. Porque sí es cierto que vamos a las empresas y nos dicen, no, es que es familiar, está mi tío, mi primo, mi sobrino, mi etcétera. ¿Y qué dice aquí? Dice, son talleres familiares. Perdóname, ¿qué número de 351 de la letra de trabajo. Son talleres familiares, aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. Y ya. Únicamente. Sí, entonces, alguien más tendrá que tener todas las condiciones de trabajo, aunque me digas, pues es que es mi sobrino. ¿Y cómo lo acreditamos? Bueno, pues te acreditas quién es el patrón, actas de nacimiento, actas de matrimonio, entonces así podríamos nosotros verificar que se da esa figura como una empresa familiar. Agradecemos su atención a lo largo de esta transmisión con Canaco Servitur.